continuar con la conferencia número 2 del día de hoy. So we're going to have all the time left for Pastor Steve Byers to continue with conference number 2. Well, good morning, everyone. Buenos días. I hope you slept very, very well. Espero que hayan dormido muy bien And thank you for being back here this morning. y muchas gracias por estar aquí esta mañana. I was thinking as we drove over, what a beautiful place the Lord has given you to live and serve Him. Estaba pensando mientras conducíamos esta mañana, qué hermoso lugar el Señor les ha dado para vivir. I'm very thankful for where I live, Estoy muy agradecido por donde yo vivo, but it is very, very flat. pero es muy plano. And so even to drive over to the church this morning and see the beautiful mountains, Así que incluso el manejar y conducir ahora y ver las hermosas montañas it reminds us of God's powerful nature in creation. nos recuerda del poder de Dios en la creación. And so what just another reminder of His marvelous grace to us. Así que qué hermoso recordatorio de la gracia de Dios. Well, last night we began talking about why should we counsel? La noche anterior estábamos hablando de por qué aconsejar. And we were asking the question of, is this just something that's new? Y estábamos hablando acerca si esto es algo que es nuevo. Did somebody in the United States or some other country recently come up with this? Alguien en Estados Unidos o en algún otro país recientemente salió con esto. And if that's the case, that doesn't necessarily make it wrong. Y si ese es el caso, no necesariamente lo hace equivocado. It's not like we can find iPhones in the Garden of Eden, No es como que podamos encontrar los iPhones en el jardín del Edén, but most of us probably have one or something like it. pero la mayoría de nosotros probablemente tenemos uno o algo similar. However, we do need to ask the question, where did counseling originate? Pero sí tenemos que hacernos la pregunta de dónde se originó la consejería. And we saw it right in the Garden of Eden. Y lo vimos que es justo en el jardín del Edén. Even in the way God made us, Incluso en la manera en que Dios nos creó. it's significant that human beings were made male and female in His image. Y es importante el notar de que fuimos creados hombre y mujer a su imagen. It's also significant that God gave us the creation mandate También es importante que Él nos dio el mandato de la creación, to glorify Him by subduing the earth around us, de glorificarlo a Él por subyugar la creación alrededor nuestro, according to His word for His pleasure. de acuerdo a su palabra para su agrado. It's also important to note that even before the fall, También es importante notar que antes de la caída we find God counseling Adam and Eve, encontramos a Dios dándole consejo a Adán y Eva, giving them biblical truth that they need, dándoles esa verdad bíblica que necesitaban, even after they rejected that counsel. incluso después de haber rechazado ese consejo. After our adversary, the devil, offered an alternate form of counsel. Después de que nuestro adversario el diablo les ofreció una alternativa de consejo. And after Adam and Eve rejected God's counsel Y después de que Adán y Eva rechazaron el consejo de and Dios followed the counsel of the adversary, y siguieron el consejo del adversario, what did our gracious Heavenly Father continue to do? ¿qué fue lo que hizo nuestro Padre Celestial? He continued to counsel them. Continuó dándoles consejería. We find the same thing in the end times. Encontramos lo mismo en los postreros The tiempos. Lord practices full disclosure. El Señor hace una revelación completa. In other words, He tells us exactly what to expect in the end times. Es decir, nos dice exactamente qué esperar en los tiempos postreros. And He said, in the last days, perilous times will come. Y dice que en los tiempos postreros serán peligrosos. And we all know about that Y todos sabemos de eso, ¿verdad? in all sorts of ways. De todo tipo de maneras. Every one of those characteristics in 2 Timothy 3 Cada una de esas características en 2 de Timoteo 3, about the characteristics of the last days acerca de las características de los últimos días, are seen through and through in our culture. se están viendo en nuestra cultura. However, 2 Timothy 3 does not end on a negative note Así, pero de todas maneras, 2 de Timoteo 3 no termina en una nota negativa, because where sin abounds, porque donde abunda el pecado, grace does much more abound. la gracia sobreabunda, Greater is He that is in you porque mayor es aquel que está en ti than he that is in the world. que aquel que está en el mundo. And our God, according to the Scripture, Y nuestro Dios, de acuerdo a la Escritura, is a God of hope. es un Dios de esperanza. So even though He gives us the characteristics of the end times, Así que incluso cuando nos da las características de los postreros días, the discussion ends with a very clear focus. la discusión termina con un enfoque muy claro. On what? ¿En qué? On the sufficient Word of God. En la palabra suficiente de And Dios. Paul reminds Timothy of his background, Y Pablo le recuerda a Timoteo de ese trasfondo, how he had a very godly mother and grandmother como había tenido una madre y una abuela de Dios who counseled him que le daban consejo with the sacred writings con las escrituras sagradas
And that's what was used to draw him to Christ. Y eso fue lo que se utilizó para acercarlo a Cristo. And now Timothy is a pastor. Y ahora Timoteo es un pastor. And Paul says to him, Y Pablo le dice, all scripture is given by inspiration of God. toda la escritura está dada por la inspiración de And it's Dios. profitable for doctrine, Y es buena para enseñar, reproof, para reprender, correction, para corregir, instruction in righteousness. para instruir en justicia. Why? ¿Por qué? So that the man of God Para que el hombre de Dios may be perfect, pueda ser perfecto, thoroughly furnished unto every good work. que sea perfecto en cada buena obra. And so there's nothing a person can bring into the counseling room, Así que no hay nada que una persona pueda traer al cuarto de consejería, assuming we're not talking about some sort of proven medical issue. asumiendo que no estamos hablando de una cosa médica, una condición médica probada. There's nothing a person could bring in the room No hay nada que una persona pueda traer a la mesa that the Word of God is not sufficient for. para la cual la palabra de Dios no sea suficiente. So we see biblical counseling all the way back in the garden. Así que vemos el consejo bíblico desde el Edén We see biblical counseling in the end times. y vemos en los postreros días el consejo de Dios. We saw the exact same thing in the early church. Vemos lo mismo en la iglesia primitiva, In that very passionate passage in Acts 20, en ese pasaje en Hechos 20. Paul loved the Ephesians. Pablo amaba a los efesios, He spent more time with them than anybody else in his public ministry. pasó con ellos más tiempo que cualquier otra persona en su ministerio público. And he was very concerned about what was going to happen in those churches when he left. Y estaba muy preocupado de qué iba a acontecer con esas iglesias cuando él se fuera. And so he brings them together and he reminds them of several things Así que los junta y les recuerda de varias cosas about the kind of ministry he had among them. acerca del tipo de ministerio que había tenido con ellos. And yes, he had taught them God's word in large groups. Y había enseñado en grandes grupos. He said, I'm innocent of the blood of all men. Soy inocente de la sangre de todos los hombres. But he also said, I counseled you from house to house. Pero también les dice, yo te aconsejo, yo doy consejería de casa en casa. So whenever there was some sort of a need, Así que de manera que cuando había una necesidad, I took the sufficient word of God yo tomo la suficiente palabra de Dios and I counseled you. y te doy consejo. And sometimes that was even one-on-one. Incluso había veces que era uno a uno. He reminded them. Y eso se lo recordó a There were él. times I admonished each one of you Porque ahí hubieron tiempos en que los reprendía a cada uno de ustedes with tears. con lágrimas. That's what biblical counseling is. Eso es lo que hace la consejería bíblica. It's interesting, even in the email I was processing this morning, Incluso en el correo que estaba procesando esta mañana, we have a particular family in our church, tenemos una familia en nuestra iglesia and they're upset about something. y están molestos por algo. Well, isn't that wonderful? ¿No es eso maravilloso? That is part of pastoring a church. Eso es parte de pastorear una iglesia. And I love it, by the way. Y lo amo, por I cierto. consider being a pastor to be a marvelous privilege. Considero que el ser pastor es un gran privilegio. And there's a lot of words in the Bible that describe my role, Y hay muchas palabras en la Biblia que describen mi rol, but one of them is a shepherd. pero una de esas es ser pastor. And I love being a shepherd under the great shepherd, the Lord Jesus Christ. Y me gusta ser pastor bajo el gran pastoreo de nuestro pastor Jesucristo. So as I'm reading my email this morning, Así que mientras leo mi correo esta mañana, you know what I was hearing? ¿usted ve? Bah! I had some sheep who are screaming. Tenía ahí unas ovejas que estaban gritando. And so, in the first case, Así que en el primer caso, I'm going to meet with them Monday morning. me voy a reunir con ellos el lunes en la mañana And I'm going to carefully listen to whatever they have to say. y voy a escuchar atentamente a lo que quiera que ellos digan. And then what do you think is going to happen next? ¿Y qué cree usted que va a pasar después? We're going to open up the Bible. Vamos a abrir la Biblia And I'm going to love them. y voy a amarlos. I won't whip them with the Bible, No les voy a pegar con la Biblia, but I will guide them with the Bible. pero los voy a guiar con la Biblia. And based on what I know right now, Y basado en lo que yo conozco ahora, they probably have some repenting to do. ellos tienen un poco de arrepentimiento que hacer. So guess what? Así que adivine qué, I'm going to be a good shepherd, voy a ser un buen pastor and I'm going to counsel them. y les voy a aconsejar And I'm going to remember this. y voy a recordar esto. The most important person in the room La persona más importante en el cuarto is the one who's not seen. es aquella que no se mira. And I've watched the Word of God Y yo he visto la palabra de Dios be used in the life of a person ser usado en la vida de personas through the power of the Holy Spirit por medio del poder del Espíritu Santo in ways that can radically transform them. de maneras que radicalmente les transforman. And so I love the opportunity to counsel people. Así que yo amo la oportunidad de aconsejar personas. There's another situation in our church Hay otra situación en nuestra iglesia where one of our families donde una de nuestras familias has gotten into some sort of an argument with their neighbors. tiene un cierto argumento con sus vecinos. Well, that's kind of interesting
Eso es algo interesante. I thought you're supposed to love your neighbors. Yo pensaba que teníamos que amar a nuestros vecinos. I thought you're supposed to serve your neighbors. Yo pensaba que teníamos que servir a nuestros vecinos. I thought you were supposed to try to win your neighbors to Jesus. Yo pensaba que teníamos que tratar de ganar a nuestros vecinos para el Señor. These people from our church Pero estas personas de nuestra iglesia are fighting with their neighbors. están peleando con sus vecinos. Well, that ain't good. Eso no es bueno. And so guess what's going to happen? Así que, ¿qué creen que va a pasar? We're going to have some counseling. Vamos a tener que tener consejería. And by the way, you might wonder, Y usted se preguntará, do I always wait for someone to ask for counseling? ¿siempre espero para que alguien pida consejería? No, 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 and no. No, no, no y no. You know why? ¿Sabe por qué? Because the Bible says this about pastors. Porque la Biblia dice esto de los pastores. Someday, Algún día I'm going to have to give an account voy a tener que dar cuenta for every member of our church. de cada miembro de nuestra iglesia. That's what the book of Hebrews says. Eso es lo que dice el libro de los Hebreos. That'll keep a pastor up at night. Eso debería mantener a un pastor despierto en la And so noche. when I find out that one of our members is living in disobedience to God, Así que cuando yo me doy cuenta que uno de los miembros está viviendo en desobediencia a Dios, I'm going to love them. lo voy a amar. I'm going to love them by speaking with them about how they need to change. Voy a amarlos por medio de hablarles de cómo ellos tienen que cambiar. And there may be something about that situation I don't know. Y puede que haya algo en esa situación que yo no conozco. Maybe their neighbors did something that I'm not aware of yet. Tal vez sus vecinos hicieron algo de lo cual yo no estoy seguro. But here's what I believe in a church. Pero eso es lo que yo creo en una iglesia. And here's what I believe in a community. Y eso es lo que yo creo en una comunidad. Problems are for solving. Los problemas son para resolverse. And that's what we see the Apostle Paul doing. Y eso es lo que vemos al apóstol Pablo haciendo. He's talking in large groups from the Word of God. Él está hablando en grandes grupos de la palabra de Dios. He's going from house to house with the Word of God. Está yendo de casa en casa con la palabra de Dios. And he even admonished each one with tears. Y ha reprendido a cada uno con lágrimas. So this matter of counseling Así que ese hombre aconsejado, isn't something new at all. ese tipo de consejo no es algo nuevo. It's something that's always been practiced by the Church of Jesus Christ. Es algo que ha sido practicado ya por la iglesia de Jesucristo. The only question is, are we practicing it faithfully? La única pregunta es si se está haciendo diligentemente And are we practicing it well? y si lo estamos haciendo bien. Now you may say, I'm surprised that you're going to get busy at that Monday morning. Usted pudiera decir, yo me sorprendo de que vayas a estar ocupado el lunes en la mañana. Don't you get tired from traveling? ¿No te cansas de viajar? Maybe you ought to wait a few weeks. Tal vez debas esperar un par de semanas. Let me tell you something about that. Déjeme decirle algo acerca de eso. Are you familiar with the little fish guppies? ¿Usted está familiarizado con los pequeños peces? Guppies are Los known for guppies. multiplying very rapidly. Ellos se conocen por multiplicarse demasiado rápido. Here's what the pastor who trained me in biblical counseling taught me. Esto es lo que el pastor que me entrenó a mí en consejería bíblica me enseñó. Problems in a church are like guppies. Los problemas en la iglesia son como este tipo de peces. You can either deal with the 2 you have today, Usted puede lidiar con los 2 que tiene ahora or you can deal with the thousands you have next week. o puede lidiar con 1000 que va a tener la próxima semana. So I just believe in keeping problems solved. Así que yo creo en tener los problemas resueltos. And that's true for a lot of reasons, Y eso es verdad por muchas razones, including the fact that tomorrow we're going to gather to worship. incluyendo el hecho de que mañana nos vamos a juntar para adorar. Well, what did Jesus say about that in Matthew 5? ¿Y qué es lo que dice Jesús en Mateo 5 acerca de eso? If you're bringing your gift to the altar Si traes tu ofrenda al altar and you remember you have a problem with somebody else, y te recuerdas que tienes un problema con alguien más, do what? ¿qué tienes que hacer? Leave your gift at the altar Deja tu ofrenda en el altar and go be reconciled to your brother, y ve y reconcíliate con tu hermano. and then come and worship. Y entonces ven y alaba. And here's what that means. Y eso es lo que significa. If you have a bunch of people on the Lord's day Si tenemos un montón de gente en el día del Señor come to the Lord's house viniendo a la casa del Señor and attempt to worship Him, y tienen un intento de adorarle, but there's a bunch of unsolved problems, pero hay muchos problemas no resueltos, that's not going to be worship that honors God. eso no va a ser alabanza que honre a Dios. And so I want us to be doing biblical counseling at all sorts of different levels Así que yo quiero que estemos haciendo consejería bíblica en todo tipo de niveles so we can keep our problems solved between one another, para que puedan estar resueltos los problemas unos con otros, so that when we get together para que cuando estemos juntos on the Lord's day and worship, en el día del Señor para adorar, we can do it well. lo podamos hacer bien. And I don't particularly like getting involved in counseling situations, Y a mí no me gusta particularmente involucrarme en esas situaciones de consejería, but I like it a whole lot better than the alternative pero lo prefiero muchísimo más que la alternativa. of having a bunch of church members who are not working together. El de tener un montón de miembros de la iglesia que no están trabajando juntos. There's also this.
Está también esto. We're trying to win our town to Christ. Estamos tratando de alcanzar a nuestra ciudad para Cristo. We live in Tippecanoe County. Vivimos en una ciudad So here's the way we say that. y esta es la forma en que lo decimos. We want Tippecanoe County. Queremos, what was that again? Tippecanoe County, that's where I live. Okay, tenemos el condado de donde él Tippecanoe. vive. I You got cannot say that. You cannot say that? Okay. We want that to be a really hard place to get to hell from. La cosa es que ese es un lugar donde queremos ayudar, supongo. Are you done? Yeah, I guess. That's very, very good. The point is, we want to win everybody in our town to Christ. El punto es de que queremos ganar a todos para Cristo. And if we have a bunch of people in the church who are not working together because they have unsolved problems, Y si tenemos un grupo de personas que no están trabajando juntos porque hay problemas no resueltos, we are not going to be able to impact our community the way God desires. no vamos a poder impactar nuestra comunidad en la manera que Dios desea. So I do believe in counseling as being a very, very important part of local church ministry. Así que yo creo firmemente que la consejería es una parte muy importante del ministerio local. Now, also last night we talked about this. Ahora déjeme decirle por qué hablo de eso. We talked about how this fits into discipleship. Hemos hablado de cómo esto se asocia con el discipulado. And you'll have to decide how you want to do this. Y usted va a decidir cómo usted quiere hacer esto. But from my perspective, we think you can overuse the word counseling. Pero desde mi perspectiva le quiero enseñar por qué usamos la palabra consejería. So we interchange it with soul care Y muchas veces la intercambiamos con cuidado del alma or discipleship. o discipulado. Because otherwise, counseling can sound over professionalized. Porque a veces la palabra consejería puede sonar demasiado profesional. And so, what we mean by that is this: Así que lo que significa es esto. counseling is just a part of discipleship La consejería solamente es parte del discipulado. that answers the question, Que responde a la pregunta, what do we do with a person around here ¿qué hacemos con la persona de aquí? for whom the regular discipleship means and methods of the church are not working? Para aquella que significa que las redes normales de la iglesia no están So a funcionando. person's caught in sin and they don't know how to get out. Una persona que está atrapada en el pecado y no sabe cómo salir. Or they're suffering in some way and they don't have biblical answers. O están sufriendo de una manera en que no encuentran una respuesta bíblica. We want to have resources for that person Queremos tener recursos para esas personas, to help them get to a better place. para ayudarles a alcanzar un mejor lugar. So every person in our church is growing spiritually Así que cada persona en nuestra iglesia está creciendo espiritualmente and therefore becoming what God wants them to become. y por lo tanto están convirtiéndose en lo que Dios quiere que se conviertan. Now you might say this, Así que déjeme decir esto. you're right, our pastor ought to start doing that. Usted tiene razón de que nuestra oficina empezó a hacer eso. This is not something just for the pastor. No es algo solo para el pastor, This is for every member of the church. sino para cada miembro de la iglesia. Do you believe that? ¿Usted cree eso? You're not sure you believe that. ¿No está seguro de creer Look eso? at Romans 15:14. Vea el libro de Romanos, capítulo 15:14. 15 y 14. This is a very, very important passage. Este es un pasaje muy importante. And here's what Paul says. Y eso es lo que Pablo dice. He says, and concerning you, my brethren. Y en relación a ustedes, mis hermanos, So he's simply talking to the members of the church, le está hablando específicamente a los miembros de la iglesia, not just to the pastors. no solo a los pastores. So, and concerning you, my brethren, Así que considerándolos a ustedes, mis hermanos, I myself am convinced yo mismo estoy convencido that you yourselves que ustedes mismos are three things. son tres cosas. You're full of goodness, Están llenos de bondad, you're filled with all knowledge, están llenos de todo conocimiento and you're able to what? y también pueden ¿qué? You're able to admonish one another. Pueden amonestarse unos a otros. See, counseling is something that every person in the church can do in one way, shape, or form. El consejo es algo que todos los miembros de la iglesia pueden hacer de cualquier forma y manera. A significant amount of the counseling in our church Un gran porcentaje de la consejería en nuestra iglesia is done by godly lay people. está hecha por personas de Dios And it's because of the truth of that passage. y es por la verdad de ese pasaje. And so that's why we're having a training conference like this. Así que por eso es que estamos teniendo una conferencia de consejería de entrenamiento como esta. Now, in this next session, we want to talk about this question. Ahora queremos hablar de esta pregunta. What is it that makes biblical counseling biblical? ¿Qué es lo que hace la consejería bíblica bíblica? Now, I'll just warn you. Le voy a advertir, This is actually one of the hardest sessions to listen to today.
Esta es una de las sesiones más difíciles de escuchar ahora. And so we put it in the early morning on purpose. Así que lo pusimos en la mañana a propósito. But the principles that we're trying to communicate are very, very important. Pero los principios que queremos comunicar son muy importantes. So what is it that makes biblical counseling biblical anyway? Así que, ¿qué es lo que hace la consejería bíblica sea bíblica? De Why todas would we maneras? talk about this at a conference like this? ¿Por qué vamos a hablar de un tema así en una conferencia como esta? Because different people are using the term biblical counseling in a variety of ways. Porque hay diferentes personas que están utilizando este mismo término de consejería bíblica en una variedad de formas. It's one of the interesting things about where we are in our American culture. Y es una de las cosas interesantes de cómo estamos en nuestra cultura americana. Biblical counseling is growing in popularity, La consejería bíblica está creciendo en popularidad and we praise God for that. y alabamos a Dios por eso. There are a number of colleges and seminaries Hay una cantidad de colegios y seminarios that are now promoting biblical counseling que ahora están promoviendo consejería that bíblica, did not do so in the past. que no hacían eso en el pasado. And some of us who are older Y muchos de nosotros que somos mayores are both amazed and praising God estamos sorprendidos y alabando al Señor at how that has occurred. de cómo eso ha ocurrido. The same is true with a number of denominations Hay muchísimas denominaciones and radio stations y estaciones de radio and book publishers. y publicadores de libros. And there's some reasons why that is happening. Y hay razones por qué eso está sucediendo. I'm going to avoid that just for sake of time. Voy a no hacer caso a eso por el tiempo, But we're very, very thankful for how biblical counseling is growing. pero sí estamos agradecidos de cómo la consejería bíblica está creciendo. But that's actually created a challenge. Pero eso también es un desafío. Many people are using the term, Muchas personas están usando el término, and not everybody is using it to describe the same thing. pero no todos lo están usando para describir lo mismo. Now, that's okay. Pero está bien. I don't own the term. Yo no soy dueño del término. No person owns the term. Ninguna persona es dueña de ese término. But I think it's important at a conference like this Pero yo creo que es importante en una conferencia como esta to be sure that we're defining what are we actually talking about. el poder definir exactamente de qué estamos So hablando. what makes biblical counseling biblical anyway? Así que, ¿qué es lo que hace que la consejería sea bíblica de todas maneras? And then secondly, Y segundo, we all need caution as we add more ideas to our counseling approach. todos necesitamos tener más cuidado de cómo vamos agregando ideas a nuestro enfoque de consejería. That's what we mean by model. Y eso es a lo que nos referimos, We all have a counseling model. que todos tenemos un modelo de consejería. In other words, it's our approach to helping people, Es nuestro enfoque de cómo ayudamos a las personas, whether it's formal or informal. si es formal o informal. So, for example, for those of you who are parents, Por ejemplo, para ustedes que son padres, you may have already had some interactions with your children today. es posible que el día de ahora ya hayan tenido interacciones con sus hijos. Well, you were counseling them, Pues les está aconsejando a ellos. even as you were helping them have their breakfast, Incluso mientras ellos están tomando su desayuno. or helping them interact with their brothers and sisters. O cómo interactúan con sus hermanos y hermanas. That was counseling. Eso fue consejería. And however you chose to speak with them, Y de cualquier manera que usted haya escogido hablar con ellos, your counseling model came out. su modelo de consejería salió. So we all have a counseling model. Así que todos tenemos un modelo de consejería. And if God gives us more years on His earth, Y si el Señor nos da más años en esta tierra, we're going to be adding more and more ideas to our counseling model. vamos a estar agregando más y más ideas a nuestro modelo de consejería. We'll go to other conferences. Vamos a ir a otras conferencias, We'll listen to other speakers. vamos a escuchar a otros conferencistas, We'll read books. vamos a leer libros, We'll go on the internet. vamos a ir al internet. So we're constantly adding more and more ideas to our approach to counseling. Así que constantemente estamos agregando más y más ideas a nuestro enfoque de consejería. However, let me ask you this. Pero déjenme preguntarle esto. Is it automatically true that you're going to be guaranteed to get better? ¿Es garantizado que usted va a ser mejor? In other words, are biblical counselors like cheddar cheese? Nuestra consejería bíblica es como cheddar cheese, queso cheddar, queso In other rallado, words, something that is automatically getting better with age. o algo que automáticamente se va mejorando con la edad. I will try to avoid those in the future. And the answer to that is no. Y la respuesta a eso es no. In fact, here's a haunting thought. Ese es un pensamiento. Some of you know some people Algunos de ustedes conocen gente whose lives and ministries 10 years ago cuyas vidas y ministerios 10 años atrás were more biblical then eran más bíblicas entonces than they are today. de lo que son ahora.
How could that happen? ¿Cómo puede suceder eso? Well, we don't just automatically get better. No automáticamente nos hacemos mejores, We have to be on the right road, sino que también tenemos que estar en el camino correcto, heading the right way. dirigidos en la dirección correcta. In other words, we've developed discernment where there's certain things I'm going to listen to De tal manera que hemos determinado qué cosas vamos a escuchar and certain things that I will not. y ciertas cosas que no. Well, the same is true with biblical counseling. Lo mismo es verdad con la consejería There's bíblica. all kinds of people saying all sorts of things about how you ought to counsel others. Hay todo tipo de personas dando diferentes opiniones de cómo debemos aconsejar a otros. And what I'm trying to do Y lo que yo trato de hacer is to give you a series of answers es darle una serie de respuestas that provide a level of discernment que le dan cierto discernimiento so that as you add more ideas to your counseling approach, para que mientras le va agregando más ideas a su enfoque de consejería, it's getting better and better and better. vaya siendo mejor y mejor y mejor. Now, let's give 4 answers to our question this morning. Ahora vamos a dar 4 respuestas a nuestra pregunta de esta mañana. The first one is this. La primera es esta. Would it recognize the Bible as foundational? Cuando se reconoce la Biblia como fundamental. Now, at this point in our discussion, En este punto de nuestra discusión, I'd like to give you a very important diagram. le quiero dar un pequeño diagrama muy importante We call it the theological pyramid. que le llamamos la pirámide teológica. But here, let me just say this. Déjeme decir esto. Every person in this room can understand this. Cada persona en este salón puede entender eso, But we're going to have to work very, very hard right now. pero vamos a tener que trabajar muy bien. So let me try to set it up like this. Así que déjenme ponerlo de esta manera. This theological pyramid, Esta pirámide teológica it pictures the way a counselor developed his or her approach. muestra cómo un consejero desarrolla su enfoque. So for example, Así que, por ejemplo, let's say you came back to Lafayette on Monday. vamos a pretender que usted regresa a Lafayette el lunes. And as I explained, we have a community-based counseling center. Y como ya le he explicado, tenemos un centro de comunidad. What I did not explain was this. Lo que no le expliqué fue esto. We also have a training center as part of that ministry. También tenemos un centro de entrenamiento como parte de ese ministerio. And so if you came on Monday, Así que si usted viene el lunes, you would see cars from all over the Midwest. vería carros de todo el lado oeste. Those are pastors and missionaries, Esos son pastores y misioneros, godly lay people hombres de Dios, from churches from around the Midwest, de iglesias de todo el centro oeste. and they are traveling in to Lafayette on Monday. Y están viajando a Lafayette el lunes. And they do that for 11 consecutive Mondays. Y eso lo hacen por 11 lunes consecutivos. That's called our Biblical Counseling Training Program. Y ese es nuestro programa de consejería, de entrenamiento de consejería bíblica. And so the way it works, Y la forma en que funciona, those students receive training or lecture in the morning. esos estudiantes reciben enseñanza en la mañana, But then they sit in with us on live counseling sessions. pero luego se sientan con nosotros en sesiones de consejería en vivo. So our trainees are not only hearing things, Así que nuestras personas que están siendo entrenadas no solo están escuchando cosas, they're also sitting in and watching us counsel. sino que también se sientan y nos ven aconsejar. Because I believe in the responsibility and the privilege of training others. Porque yo creo en el privilegio y la responsabilidad de entrenar a And otros. so let's say that you were in that program. Así que digamos que usted está en ese programa. And so during the morning you listened to some lectures, Así que durante la mañana usted escucha algunas clases, but then in the afternoon you looked at the schedule pero luego en la tarde usted ve el horario and you found you were scheduled to observe one of my counseling cases. y usted está programado para escuchar uno de mis casos de consejería. And so now you're in that counseling case. Así que está en ese caso de consejería. Here's my 2 counselees. Ahí están mis 2 aconsejados Here's me. y aquí estoy yo. And then here's the 2 trainees. Y ahí están los 2 que están siendo entrenados. And we ask our trainees Y les pedimos a los que están siendo entrenados to not make any noise. que no hagan ningún sonido. So we don't want them to write with a big pencil. No queremos que estén escribiendo con un gran lápiz. We don't want them just to speak out. No queremos que hablen, We just ask them to quietly listen. sino que estén en silencio escuchando. So let's say you're sitting there listening Así que digamos que usted está ahí sentado escuchando and you're starting to get a little bored. y se empieza a aburrir un poco. Now you could probably imagine that if you're listening to me right now. Y yo creo que se puede imaginar eso solo de escucharme a mí ahora. So just to stay awake, Así que solo para estar despierto, you decide you're going to draw something. usted decide que va a dibujar algo. You're going to draw me. Va a dibujarme a mí. Well, when you were done drawing me, Cuando usted termina de dibujarme a mí, this pyramid is what I would have wanted you to draw. esta pirámide es lo que yo quisiera que dibujara. And that's the point.
Y ese es el punto. This pyramid pictures how did a counselor develop his or her approach. Cómo un consejero desarrolla su enfoque. And there's a lot of different ways to do this. Y hay muchas maneras de hacer eso. But I think if you want the Bible to be foundational, Pero yo creo que si usted quiere que la Biblia sea fundamento, this is the process that needs to be followed. ese es el proceso que debe seguirse. Now let me say one more thing about this. Déjeme decir una cosa más acerca de esto. Please don't let any of this terminology intimidate you. Por favor, no deje que ninguna de esta terminología le intimide. Because remember what we said earlier. Porque recuerde lo que dijimos temprano. Paul believed that godly lay people can be effective counselors. Pablo pensaba que personas de Dios podían ser consejeros efectivos. So you don't have to have a college degree. Así que no necesita un título de universidad, You don't have to have been to seminary. no necesita haber ido al seminario. Those things are good if that's ever happened in your life. Esas cosas son buenas si le han sucedido en su vida, But for many people, that's not going to happen. pero para muchas personas eso no va a suceder. But I believe if you love the Lord Pero yo creo que si aman al Señor and if you're applying His word to your heart and life, y si está aplicando su palabra a su corazón y a su vida, you can be a very effective counselor. usted puede ser un consejero muy eficiente. So when I get done with this conference today, Así que cuando yo termine con estas conferencias hoy if you walk out and say, well, I just can't do that, y usted sale de aquí diciendo yo no puedo hacer eso, then I think I failed. entonces yo voy a pensar que he fracasado. I hope every person's going to walk away Porque yo espero que cada persona salga de aquí saying, in the power of God, diciendo en el poder de Dios, I am going to seek to use these principles to be a blessing to others. yo voy a buscar usar estos principios para ser de bendición a otros. Because let's remember this. Porque recordemos esto, If I had to understand everything perfectly si yo tendría que entender todo perfectamente before God could use me, antes de que Dios me usara, He'd be waiting a long time. estaría esperando un gran tiempo. Something else I have come to conclude more and more in counseling. Y otra cosa que yo he llegado a la conclusión en la consejería, The older I get, I just believe this. mientras más envejezco, esto es lo que creo, The less it really has to do with me anyway. la elección tiene que ver conmigo de todas maneras. I'm just an instrument of God's work in that person's life. Yo solo soy un instrumento de Dios en la vida de esa persona. And if I have the Holy Spirit, Y si tengo el Espíritu Santo and if I have His sufficient word, y tengo su palabra, then I can just get busy using it. entonces puedo ocuparme usándola. How many counseling conferences did the woman at the well have to attend ¿Cuántas sesiones de consejería tuvo que tener la mujer del pozo before she started having a dramatic impact on her community? antes de tener un impacto en su comunidad? So let's not let this intimidate us. Así que no dejemos que eso nos intimide. Now, are you ready for this pyramid? ¿Ahora está listo para esta pirámide? Do you want this pyramid badly? ¿Quiere esta pirámide? We're going to develop it from the bottom up. La vamos a armar desde abajo para arriba. And it may not make perfect sense till we get to the implications at the end. Y tal vez puede que no le haga mucho sentido hasta que lleguemos a las implicaciones del final. So let's try it. Así que vamos a intentar. We're going to start at the very bottom. Vamos a empezar desde abajo. We'll call that level 1. Le vamos a llamar el nivel 1. And that's the canon, Y ese es el cañón. meaning that's the Word of God, Esa es la palabra de Dios, the Bible. la Biblia. And I assume you believe in things like inerrancy and inspiration. Y yo creo que ustedes creen en la inspiración. But the foundation of everything that we do Así que la base de todo lo que hacemos is the sufficient Word of God. es la palabra suficiente de Dios. In fact, in those emails I sent this morning, De hecho, en esos correos que yo envié esta mañana, in preparation for the counseling I'm going to be doing on Monday, en preparación para la consejería que voy a estar haciendo el lunes, I reminded those persons we're not talking about my opinion. les recordé que no estamos hablando de mi opinión, We're not talking about my preferences. no estamos hablando de mis I'm preferencias. going to be taking them to the Word of God as our foundation. La vamos a estar llevando a la palabra de Dios como fundamento, So it's not thus saith Steve. sino que es así dice Steve, It's thus saith the Lord. sino así dice el Señor. And that brings a whole different level of authority into that counseling room. Y eso da un nuevo nivel de autoridad a la sesión de consejería. Now, building on that is hermeneutics. Así que vamos a empezar con eso. And you might say, now, what in the world is that? Y usted puede preguntarse, ¿qué es eso? That simply means principles of Bible study. Eso es, la hermenéutica significa principios del estudio bíblico. And so you don't even have to write that word in if you don't want to. Así que no tiene que escribirla si no quiere, Just write in the phrase principles of Bible study. sino que puede escribirlo y parafrasearlo como principio del estudio bíblico. Now you might say, well, that's not for me.
Bueno, eso no es para mí. I would say, oh, yes, it is. Y yo le voy a decir, claro que sí. I think not long after a person comes to Christ, Yo creo que no mucho después de que una persona viene a Cristo, he or she needs to be taught principles of interpreting the Bible. él o ella deben ser enseñados en principio de cómo interpretar la Biblia. So we learn that we don't just interpret it any way we want. Así que aprendemos que no la interpretamos como queremos, There are principles or rules of language sino que hay principios y reglas de lenguaje and principles and rules of logic y principios y reglas de lógica that govern the way we rightly interpret the Word of God. que gobiernan la manera en que correctamente interpretamos la palabra de Dios. Now you might say, what does that have to do with counseling? Y usted me puede decir, ¿qué tiene esto que ver con consejería? Everything. Todo. And here's why. Y esto es por qué. The last thing a person would do in counseling La última cosa que una persona puede hacer en consejería is rip a verse out of its context es sacar un verso fuera de contexto and use it with a counselee y usarlo con una persona in a way that is inconsistent with the Holy Spirit's design. y que sea inconsistente con el diseño del Espíritu Santo. Because as soon as we've done that, Porque en cuanto hagamos eso, then it's just a human-to-human transaction. entonces eso va a ser una transacción de humano a humano. And if I don't believe in the power of the Holy Spirit Y si yo no creo en el poder del Espíritu Santo, working in that counseling case, el trabajar en ese caso de consejería, I'm going to take Monday off. yo me voy a tomar el lunes libre. There's no way I'm going to get involved in the problems of other people Porque no hay manera que yo me voy a involucrar en los problemas de otra gente, unless I'm certain that I'm working in the power of the Spirit of God. a menos que yo sepa y esté confiado de que estoy obrando en el poder de Dios. And that assumes Y eso that we know some simple principles of Bible study. implica que vamos a conocer ciertos principios del estudio bíblico. Now, building on that is exegesis. Entonces, construyendo en eso está la exégesis. And that may be another word that you're not familiar with. Y puede ser que sea otra palabra en la que no está familiarizado. If that's okay, you don't even have to write it down. Ni siquiera tiene que escribirla, Just write in this definition, solo escriba la definición, leading out the meaning of a passage of Scripture. sacando el significado de un pasaje o escritura. And that's what we're doing in counseling. Y eso es lo que estamos haciendo en la consejería. So we're helping a counselee understand a principle from the Scripture. Le estamos enseñando a una persona a entender un principio de la escritura. So here's an example. Ese es un ejemplo. When a husband and wife come in, Cuando un esposo y una esposa vienen, generally speaking, generalmente hablando, a husband and wife does not say. un esposo y una esposa no dicen, So from the man's perspective, desde la perspectiva del hombre, well, the reason I came for counseling la razón por la que vine a consejería is because I realize there's many ways that I sin. es porque me doy cuenta que hay muchas maneras en las que yo peco And I want to learn how to be a more godly husband y yo quiero aprender a ser un esposo más de Dios because I realize I'm the one who's most at fault in this marriage. porque yo me doy cuenta que yo soy el que más me So equivoco en este please matrimonio. help me, counselor, Así que por favor ayúdenme, consejero, learn how I need to change a aprender cómo yo debo cambiar so I can be a better husband to this dear wife. para poder ser un mejor esposo a esta querida esposa. And it's not like the wife then says, Y entonces la esposa dice, oh, honey, oh cielo, it was so sweet of you to say that. fue tan dulce de ti decir eso, But I realize our marriage problems are mostly my fault. pero yo me doy cuenta que los problemas son más culpa mía. And so the reason I came to counseling Así que la razón por la que yo vine a consejería is so the counselor could show me all the ways I need to change. es para que el consejero me diga todas las maneras que yo tengo que Because cambiar. I just want to be a more godly wife for you. Porque yo quiero ser una esposa llena de Dios I para know ti. it's primarily my fault. Así que yo sé que es mi culpa. Do you think that's the way it typically happens in counseling? ¿Usted cree que eso pasa típicamente en una consejería? No, so you ask the husband to explain the situation, El esposo explica la situación and he does what? y él hace qué? He does the exact same thing Adam did in the Garden of Eden last night. Hace exactamente lo que dijimos que hacía Adán en el jardín del Edén. So he's blaming it all on his wife. Lo está culpando todo en su esposa. On and on and on and on and Ra, ra, on. ra, 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 About all of her failures. acerca de todas sus fallas. And then when he gets done, Y entonces cuando él termina, the counselor says to the wife, el consejero escucha a la esposa. well, what do you think the problems are? ¿Y qué piensas tú que son los problemas? And what do you think she starts talking ¿Y about? qué cree usted que ella dice? All the failures of her husband. Todos los fallas del esposo. On and on and on and on and on. On and on and on and on. And the solution in their mind Y la solución en sus mentes is either change my spouse es cambia a mi esposo or just get another spouse. o conseguir un nuevo esposo. And oh, by the way, Y por cierto, let's say we did that. digamos que hacemos eso. Let's say that I said, thank you very much.
Supongamos que yo digo muchas gracias. So I go into my closet Así que yo voy a mi closet and I open it up y lo abro. and I have some human beings hanging there. Y tengo yo ahí algunos doctorados. And I say to this man, Y le digo a ese hombre, oh, you want a new wife? ¿usted quiere una nueva esposa? Okay, well, here's a new one. Oh, aquí hay una nueva. Here she is for you. Aquí está para usted. Oh, you want a new husband? ¿Usted quiere un nuevo esposo? Oh, here's a new one. Tenga, aquí hay uno nuevo. You like him? ¿Le gusta? Well, here he is for you. Aquí está para usted. What conversation do you think we're going to be having 2 months from now? ¿Qué conversación cree usted que vamos a estar teniendo 2 meses de aquí? All of their new marriage problems Todos sus problemas de matrimonio nuevo that are their new spouse's fault. van a ser culpa de sus nuevos esposos. True? ¿Cierto? Absolutely. And Absolutamente. so they need a verse. Así que necesitan algo. But they need a verse that is properly exegeted. Necesitan un versículo que esté propiamente explicado. So we take them to Matthew chapter 7, Así que los llevamos a Mateo capítulo 7, where Jesus made this fascinating statement. donde Jesús hizo esta declaración He said, before you try to get the speck out of somebody else's eye, cuando dice, antes de tratar de sacar la paja del ojo de tu hermano, first you have to get the log out of your own. primero hay que sacar la viga de tu propio ojo. Now, many people in our culture, Muchas personas en nuestra cultura they have no idea what that means. no tienen ninguna idea de lo que significa. Speck in his eye? What? Paja en su ojo, Log in my, what? una viga en el qué. They have no idea what that means. No tienen ni idea de qué significa. But it's your job Pero es su trabajo to do exegesis. hacer exégesis. You say, I didn't even know I was an exegete. Yo ni siquiera sabía que era un exégeta. You are. Lo es. If you have the Holy Spirit inside of you, Si tiene el Santo Espíritu de Dios dentro de usted, you are an exegete. usted es un exégeta. Your job is to lead out the meaning of a passage of Scripture. Y su trabajo es sacar el significado de cada uno de los pasajes de la Escritura. By the way, you could add that to your job resume if you want to. Y usted puede agregar eso a su currículum si usted quiere. I am a mason, Yo soy un and I'm a plumber, herrero, soy un and I'm an plomero exegete. y también un exégeta. Because that's what God wants you to do. Porque eso es lo que Dios quiere que And in haga. biblical counseling, that's what we're doing. Y en la consejería bíblica eso es lo que hacemos. And listen, that can be incredibly powerful. Y eso puede ser muy poderoso. Because a concept like that Porque un concepto así can be used by the Holy Spirit puede ser usado por el Espíritu to Santo drill into the heart of that husband para taladrar en el corazón de ese and esposo result in dramatic change. y resultar en un cambio dramático. And so that's part of this process. Así que esa es parte de este proceso. And so we're starting with the foundation of the Word of God. Así que empezamos con el fundamento de la palabra de We're Dios. using proper principles of Bible study. Estamos usando principios del estudio bíblico We're leading out the meaning of a passage of Scripture. y estamos dejando saber el significado de un pasaje de la Escritura. And then we're adding to that biblical theology. Y luego le agregamos teología bíblica. That simply means we're gathering all that the Word of God says on various topics. Y eso significa que estamos agarrando lo que la palabra de Dios dice en varios temas. So we're doing this sequentially. Así que hacemos eso secuencialmente. So level 1, level 2, level 3, and so on. Nivel 1, 2 y 3 y así en adelante. Then there's level 5, Y luego es el nivel 5, systematic theology. teología sistemática. In other words, we're organizing all that the Word of God says on certain topics. De manera que estamos organizando qué dice la palabra de Dios en temas We're específicos. growing in our understanding of theology. Y estamos creciendo en nuestro conocimiento de teología. Now, there's a lot more we could say about that. Hay mucho más que podemos decir de But eso. for the purposes of this conference, Pero para el propósito de esta conferencia, focus please on level 6. enfoquémonos en el nivel 6. This is practical theology. Esta es teología práctica. And I would encourage you to write out here in the margin Y yo quisiera que usted escriba en el margen the words progressive sanctification, la palabra santificación progresiva. because that's the point of all this biblical truth. Porque ese es el punto de toda esta verdad bíblica. Or you could write out next to level 6, O puede escribir a la par del nivel 6 how does a person change and grow? cómo una persona cambia y crece. Now, when we're doing counseling, Ahora, cuando estamos haciendo consejería, and I know I've said a lot, y yo sé que he dicho mucho, but please focus on this. pero por favor enfóquese en When esto. we're doing counseling, Cuando estamos haciendo consejería, we're doing work in level 6. estamos haciendo trabajo en el nivel 6. But here's the question. Pero esa es la pregunta. How did I get my level 6? ¿Cómo yo obtuve mi nivel 6? How did I develop my model? ¿Cómo desarrollé mi modelo, mi Because enfoque? here's the truth. Porque esa es la verdad. For many churches, Para muchas iglesias, that's not the way they develop their approach to counseling. esa no es la manera que ellos enfocan su
consejería. In many colleges and seminaries, En muchas escuelas y seminarios, this is not the way they develop their level 6. esa no es la manera en que ellos desarrollan su nivel 6. It's not the way they develop their counseling model. No es la forma en que ellos desarrollan su modelo de consejería. In fact, if we were going to be honest, De hecho, si vamos a ser honestos, with too many colleges and seminaries, con tantas universidades y seminarios, too many churches, demasiadas iglesias, radio stations, estaciones de radio, if we were going to determine how did they get their approach to counseling, si vamos a determinar cómo ellos obtuvieron su enfoque de consejería, you'd have to rip level 6 right off the pyramid. tendríamos que quitarles el nivel 6 de la pirámide. And that's the point of this whole conversation. Y ese es el punto de toda nuestra conversación. And you'd have to take levels 1 to 5, Y tendríamos que hacer de los niveles 1 al 5 and you'd have to shrink them over and put them in the corner. y tendríamos que minimizarlos y ponerlos en la esquina. Because that Bible business or theology business is boring and old. Porque eso de la teología y la Biblia es viejo y aburrido. And then you'd have to take level 6 Y luego tendríamos que hacer el nivel 6 and make it like this big blimp. y hacerlo como un gran trozo, Everybody wants to talk about counseling. porque todos quieren hablar de la consejería. That's how you build a Christian college. Start a counseling major. Así es como empezamos a levantar una escuela cristiana poniendo una educación de consejería. But here's been the problem. Pero ese es el problema. People who want to talk about counseling Las personas que quieren hablar de la consejería in a way that is untethered from sound biblical or theological truth. de una manera que está lejos de la teología bíblica y la verdad. And so let's talk about some implications of this. Así que vamos a hablar de ciertas implicaciones de Where does eso. this take us? ¿A dónde nos lleva? Well, level 6 without levels 1 through 5 Bueno, el nivel 6 está encima del 1 al 5 is not biblical counseling. y eso no es consejería bíblica. Our counseling has to be rooted in sound theology. Porque nuestro modelo tiene que estar enraizado en la teología bíblica. Now, here's what I mean. Y eso es lo que yo hago. For far too long, Por mucho tiempo, the Church of Jesus Christ la iglesia de Jesucristo has had all sorts of people ha tenido todo tipo de personas telling us how to live, diciéndonos cómo vivir, telling us how to grow, diciéndonos cómo crecer, without basing their ideas sin basar sus ideas on levels 1 to 5. en los niveles del 1 al 5. Now, you say, oh, prove that. Y se lo voy a probar. I can prove that very quickly. Y lo puedo probar muy rápidamente. Let's go right over here Vamos a venirnos acá. to Christian radio La radio cristiana. in the early afternoon. En la tarde, One of the most dangerous times of the day on many Christian radio stations. uno de los tiempos más peligrosos en las radios cristianas, Because that's when all the Dr. So-and-sos are on. porque a esa hora es donde están los doctores tal y tal, And they're talking about how to handle various areas of life. y están hablando de cómo manejar ciertas áreas de la vida. And many times Dr. So-and-so starts the conversation with this. Y muchas veces el doctor fulanito de tal le empieza la conversación así. Now, I'm no theologian. Yo no soy un teólogo. What's the next word in that sentence going to be? ¿Y qué es la siguiente palabra que va a decir? But. Pero. And what's going to come after the but? ¿Y qué va a venir después del pero? A proposed answer to a level 6 issue. Una respuesta al asunto del nivel 6. So I'm no theologian, but let me tell you how to raise your kids. Así que yo no soy un teólogo, pero déjeme decirle cómo criar a sus hijos. I'm no theologian, but let me tell you how to overcome depression. Yo no soy un teólogo, pero déjeme decirle cómo pasar la depresión. I'm no theologian, but let me tell you how to handle problems in marriage. Yo no soy un teólogo, pero déjeme decirle cómo manejar sus problemas de matrimonio. Right? I'm no theologian, but. Yo no soy un teólogo, pero No, I don't know what you do. yo no sé qué es lo que usted hace. But when I'm driving my car back home, Pero cuando yo estoy conduciendo mi carro de regreso a casa and one of those people says that on the radio, y alguien dice eso en la radio, I'm no theologian, but yo no soy un teólogo, pero I have a stock twofold response. tengo dos respuestas. One is this. ¿Qué es eso? Well, then be quiet. Si no, entonces que esté callado. Because the Church of Jesus Christ doesn't need any more confusion. Porque la iglesia de Jesucristo no necesita más confusión. So if what you're about to say is not based on sound biblical and theological truth, Así que si lo que va a decir no tiene una base fundamental en la verdad, then I don't need to hear it. entonces yo no necesito escucharla. And then secondly, go study. Y segundo, ve y estudia. Because theology is not an optional pursuit for a Christian. Porque la teología no es algo opcional para un cristiano. Theology, in its basic definition, La teología en su definición básica is a study of God and His Word. es el estudio de Dios y su palabra.
And what qualifies you to do a better job in biblical counseling Y es lo que lo califica a usted a hacer un mejor trabajo en consejería bíblica. is your growing understanding of the Word of God. Es precisamente ese crecimiento en el conocimiento de Dios. Your growing understanding of sound theology. El crecimiento en entender la teología. So our counseling model must be rooted in sound theology. Así que nuestro modelo de consejería tiene que estar enraizado en teología. Now, the other implication is this. Y la otra implicación es esta. Levels 1 through 5, Los niveles del 1 al 5, without level 6, sin el nivel 6, is incomplete and ineffective. son incompletos e ineficientes. See, our theology has to be taught Nuestra teología tiene que ser enseñada in a way that helps people change. en una manera que ayuda a las personas a See, cambiar. why does this dynamic exist? ¿Por qué esta dinámica existe? Where you have Christians who hear the Word of God on Sunday, Donde tenemos cristianos que escuchan la palabra de Dios el domingo, but then throughout the rest of the week, they're going to secular psychological ideas in order to solve their problems. pero durante la semana van a ideas seculares para resolver sus problemas. Why does that happen? ¿Por qué eso sucede? Many times the answer is because they're not hearing the practical answers on Sunday in their churches. Muchas veces la respuesta es porque no están escuchando las respuestas prácticas en los domingos en su iglesia. And here's the point. Y ese es el punto. It's not enough to do levels 1 through 5, No es suficiente al hacer los niveles del 1 al 5. to talk about all the Bible stories and all the Bible facts. El hablar acerca de todas las historias bíblicas y los hechos históricos. It has to be taught in a way that provides practical answers for everyday life. Tiene que ser enseñado de una manera que provea una respuesta práctica a los problemas de la vida. Because this is true about the character of God, Porque eso es verdad del carácter de Dios. here's how that impacts the way a husband is to function in the home. Así es como impacta cómo un esposo debe funcionar en el hogar. Because this is true of sin, Y porque esto es verdad del pecado, here's how that impacts the way we raise our children. así es esto como impacta en la manera en que criamos a los hijos. Because this is true of Jesus and the gospel, Y porque esto es verdad acerca de Jesús y del Evangelio, here's how that impacts the way that we would overcome addictions. así es como esto impacta la manera en que vamos a sobrellevar las And adicciones. if we just spend our time in levels 1 through 5, Si solo pasamos el tiempo en los niveles del 1 al 5 and we don't provide answers to everyday life, y no damos respuestas a los problemas de la vida, people are going to go to other places la gente va a ir a otros lugares to find their answers. para encontrar sus respuestas. So here's some questions I need to ask. Así que estas son preguntas que yo tengo que hacer. Is it possible that some of what I'm doing in level 6 Es posible que algo de lo que estoy haciendo en el nivel 6 is not firmly grounded in levels 1 through 5? no esté firmemente basado en los niveles del 1 al 5. See, some of you might be doing counseling, Algunos de ustedes ya pueden estar haciendo consejería, even formally. informalmente, incluso formalmente. I would just ask you this, Y yo les preguntaría eso, and you don't answer to me, y no me responda a mí, but you will answer to somebody. pero sí le va a responder a alguien. If you were going to diagram how you got your approach to counseling, Si usted hiciera un diagrama de cómo usted agarró su enfoque de consejería, on what is it based? ¿en qué está basado? How close is your approach to the pyramid that we just described? ¿Qué tan cercano es su enfoque a la pirámide que acabamos de describir? And the second question I would ask is this. Y la segunda pregunta que yo haría es esta. Is it possible that you've not put a sufficient amount of effort into developing levels 1 through 5? Es posible que no haya puesto suficiente esfuerzo para desarrollar los niveles del 1 al 5. It might even start with adopting convictions about the inerrancy and inspiration of Scripture. Incluso puede tener que ver acerca de cómo usted interpreta la inspiración y la inerrancia de la Escritura. Or learning principles of hermeneutics. O aprender los principios de la hermenéutica. Or practicing the process of exegesis. O practicar ese proceso de la exégesis. Or developing your understanding of systematic theology. O desarrollar la comprensión de la teología sistemática. Now you might say, I know what you're doing. Yo sé lo que estás haciendo. You're suggesting that I'm going to have to continue to work at this counseling business. Usted está sugiriendo que yo voy a continuar trabajando en este negocio de la consejería. That I'm going to have to keep studying. Y para eso tengo que seguir estudiando. That's exactly right. Eso es exactamente correcto. For the rest of your life. Por el resto de su vida. Now I love you. Ahora yo les amo. Are you feeling the love? ¿Están sintiendo el amor? And so let me say something. Así que déjenme decirles algo. And I'm not talking about you. Y no estoy hablando de ustedes. I'm talking about the person sitting behind you. Estoy hablando de la persona que está atrás de usted. But some Christians are incredibly lazy. Pero algunos cristianos son increíblemente perezosos. And one of the best things that many Christians could do Y una de las mejores cosas que pueden hacer is to shut off their crazy devices es apagar sus electrónicos and actually read a book. y en realidad leer un libro.
In fact, here's what I say to our church family. Y eso es lo que yo le digo a nuestra familia de la iglesia. And remember, I have a bunch of college students. Y yo tengo muchos estudiantes de universidad. And I tell them, here's what would be a great thing for your growth. Y yo les digo, esto sería algo maravilloso para su crecimiento. Get a bunch of your friends over to your house. Agarra muchos de tus amigos en tu casa. You used to be able to do this with 1 or 2 people. Y se podía hacer eso con una o dos personas. But now it's going to take 8 or 10. Pero ahora va a tomar mucho tiempo. So bring all your friends over to Así your que house. trae a todos sus amigos a la casa. And have one of your friends stand at the front door. Y ten a uno de tus amigos que se pare en la puerta principal. And then bring everybody else into your great room. Y luego trae a los demás al cuarto. And divide them into 2 teams. Y divídelos en dos equipos. And so team number 1 gets on that side of your big screen TV. Así que un equipo se pone en este lado de la televisión And grande. team number 2 gets on this side of your big screen TV. Y el equipo número 2 se pone en el otro lado de la televisión. And on the count of 3, Y al contar 3, lift it up, la levantan, unplug it, la desconectan, walk out to the front door, van a la puerta principal, have your friend open the front door, tenga a su amigo que abra la puerta principal. and then everybody else throws the television as far out into the front yard as you can. Y ahora todos la tiran lo más fuerte que puedan hasta la parte de atrás. And then close the door, Y luego cierran la puerta, sit down, se sientan and read a book. y lean un libro. And don't mistake Y no cometan el error having bought a book de pensar que comprar un libro with having read a book. con el de verdad leer un libro. And that's just the culture in which we live. Y esa es la cultura en la que vivimos. Lazy. Holgazana. In fact, I have college students who say, Yo tengo estudiantes de la universidad que dicen, I don't like to read. no me gusta leer. Could I have the Bible on video? No podemos tener la Biblia en video. And I say, no. Y yo digo, no. God gave you his Bible in a book. Dios se dio su Biblia en un libro. And so you need to learn to like to study. Así que tienes que aprender a que te guste estudiar. That's the way God designed it. Porque así es como Dios lo diseñó. And it's not just a matter of being lazy. Y no es solamente el ser perezosos, It's also a matter of being distracted. sino también de ser distraídos. These crazy devices, Esos aparatos they've made us crazy. nos han vuelto locos. Like I'm staying at a hotel around the corner. Me estoy quedando en un hotel acá a la vuelta de la esquina. It's fascinating to watch people in a hotel anymore. Es increíble ver a las personas en los hoteles. The same is true in a airport. Y lo mismo es verdad en los aeropuertos. So today, Así que ahora I just happened to be watching a man and his son estaba viendo a un hombre con su hijo spending some time together. pasando tiempo juntos. You know what they were doing? ¿Sabe qué estaban haciendo? The son was on his phone. El hijo estaba en su teléfono, The dad was on his phone. el papá estaba en su teléfono. And I almost did this. Y casi que hago esto. I didn't, but I almost did. No lo hice, pero casi lo hago. I wanted to go over and just grab their phones Quería ir y agarrar sus teléfonos. and say, you know, this is your son. Este es tu hijo, This is your papa. este es tu papá. You have a marvelous opportunity to have a conversation. Tienen una oportunidad maravillosa de tener una conversación. And as a man whose father died many years ago, Y como un padre cuyo hijo murió hace muchos años, I understand you're not going to have this privilege forever. yo entiendo que no vamos a tener este privilegio para So there siempre. is nothing on those 2 phone screens Así que no hay nada en esas pantallas de televisión that could be anywhere near as important as actually communicating with each other. que sean tan importantes como actualmente comunicarse unos con otros. And that's the problem. Y ese es el problema. We have Christians who are lazy, Tenemos cristianos perezosos and we have Christians who are distracted. y cristianos que están distraídos. And so here's what I want to challenge you. Y eso es lo que yo quiero desafiarles. Now, I love you. Les amo. Are you feeling it? ¿Están sintiendo ese amor? You'll have to decide how much of this is from God. Ustedes tienen que decidir qué tanto de esto es de Dios. That's why we have a trash can right out here at the edge of the auditorium. Por eso es que tenemos un basurero aquí al salir. Anything that I'm saying that you don't think is biblical, Cualquier cosa que yo diga que usted cree que no es bíblica, throw it in the trash can. tírela y en ese basurero. But if you want to be a effective counselor, Pero si quiere ser un consejero efectivo, I want to encourage you to plan to go on a reading plan. yo quiero motivarle a que vaya en un plan de lectura And your pastor can help you. y su pastor le puede ayudar. And maybe this can be done in small groups in your churches. Y a lo mejor eso puede ser hecho en grupos pequeños en su But iglesia. learning theological truths that then can be used in the counseling room. El de aprender verdades teológicas que luego puedan ser utilizadas en el cuarto de consejería. On the plane flight out here, En el vuelo hacia acá, now I've been doing this for 30 years. yo vengo haciendo esto por 30 años. I figure I've spent about 10,000 hours counseling people from our community. Yo creo que invierto como 10,000 horas en aconsejar gente de nuestra comunidad. But I read 2 books on the way out here. Pero he leído 2 libros en el viaje hasta acá. One about the effect of psychotropic medications on counseling, Una acerca de la medicación psicotrópica and en la the, consejería.
and the other was on progressive, a new book that was just written on sanctification or growth. y un nuevo libro que ha sido escrito acerca de la santificación y el crecimiento. And I'm going to be sending an email to my staff tomorrow night. Y voy a estar mandando un correo a mi personal mañana en la noche. These two particular books are so good. Estos dos libros están tan buenos I want every person from our staff to read them. que quiero que todos los lean. And I'm not, and anybody on our staff will tell you this. Y cualquier persona en nuestro equipo les diría esto. We have 175 people on our staff. Tenemos 175 personas en nuestro equipo. And they would not dare send me an email back Y ellos no se atreven a mandarme un correo de regreso and say, I'm too busy y decirme estoy demasiado ocupado to read a book. para leer un libro. Because they know what I would say next. Porque yo sé I would say, bring your schedule in que ellos saben que les diría tráeme tu horario of the way you spend your time in 5-minute blocks. de cómo tú usas tu tiempo en bloques de 5 minutos. And I will help you find some free time to start reading. Y yo te voy a ayudar a encontrar tiempo libre para empezar a leer. Because ministry for Jesus Christ is worth our very best. Porque el ministerio de Jesucristo merece lo mejor de nosotros. And so if counseling is going to be biblical, Así que si la consejería va a ser bíblica, it has to recognize the Bible as foundational. tiene que reconocer la Biblia como fundamento. Secondly, it has to recognize the Bible as sufficient. Segundo, tiene que reconocer la Biblia como suficiente. We are in a battle for the Bible today. Ahora estamos en una lucha por la Biblia And I realize that there are some people in our culture y me doy cuenta de que hay gente en nuestra cultura who don't have much regard for the Bible que no tiene ningún interés por la Biblia because they think the really exciting truth is found in secular psychology. porque piensan que la verdad se encuentra en la psicología secular Or they think the really exciting truth is found in the revelation that God gave them last night. o piensan que la verdad está en la revelación que Dios les dio anoche. Here's what I believe. Eso es lo que yo hago. I believe that God's word is sufficient. Yo creo que la palabra de Dios es suficiente. And I believe there are two things you ought never to do to your Bible. Y yo creo que hay dos cosas que no hay que hacer a la Biblia. Don't take anything out of it. No hay que sacarle nada de ella. And what else? ¿Y qué más? Don't add anything to it. Y no añadirle nada a ella. And every person in this room Y cada persona en este salón has to decide what you believe about that. tiene que decidir qué cree. Do you believe that God has given you in His Word ¿Usted cree que Dios le ha dado en su palabra all we need for life and godliness or not? todo lo que necesitamos para la vida y la santidad o no? My dear honey and I just celebrated our 35th wedding anniversary. Mi esposa y yo celebramos nuestro 50 aniversario, Do you know what has kept our marriage together for 35 years? 35, perdón. ¿Sabe que ha mantenido nuestro matrimonio por 35 años? The marvelous perfections of her husband? Las perfecciones de su esposo. I don't think you needed to laugh out loud when I said that. Yo no esperaba que se rieran tan fuerte cuando yo dije esto. No, it was the marvelous perfection of Jesus Christ No, sino que fue la perfección maravillosa de Jesucristo and the practical truth that He has given us for everyday life. y la verdad práctica que nos ha dado para cada día. So if you said to my wife right now, Así que si usted le dice a mi esposa ahora, what are some principles from the Word of God that guide you as a wife? ¿qué son principios de la Biblia que te guían como esposa? She could tell you. Ella le puede decir, Truth from the Bible about how to be a godly wife. verdad de la Biblia de cómo ser una esposa de Dios, That is absolutely sufficient. que es suficiente. And sometimes those principles go against what she naturally wants to do. Y muchas veces esos principios van en contra de lo que ella naturalmente quiere hacer, It goes against what our culture says. va en contra de lo que nuestra cultura dice, But she's decided she's going to be a wife who lives by the sufficient Word of God. pero ella ha decidido ser una esposa que vive bajo los principios de la suficiente I palabra de hope the Dios. exact same thing is true of me. Y yo creo que la verdad es también de mí. We also have 3 children. También tenemos 3 hijos. Our 2 daughters are married, Nuestras 2 hijas están casadas, so they live in other places with their husbands. así que ellas viven en otros lugares con sus esposos. Thankfully living for God. I'm very pleased by Gracias a that. Dios viven para Dios. But we also have a son. Pero también tenemos un hijo. Our son, we adopted him 25 years ago. Nuestro hijo lo adoptamos hace 25 años. His name is Andrew, or the bear. Su nombre es Andrés o el oso. Andrew is blind. Él es ciego. He had a number of abnormalities in the development with his birth mother before he was born. Él tuvo muchas anormalidades en el desarrollo de su madre natural. So he functions like he's about 8 or 10 years old. Así que él funciona como un niño de 8 años o 10 años. So he will always live with my wife and me. Así que él siempre va a vivir con mi esposa y conmigo. And so that's why my wife is not here right now. Y por eso es que por la razón por que mi esposa no está aquí ahora, She's caring for our special needs son who can never be left alone. porque ella está cuidando a nuestro hijo con necesidades especiales que no puede ser dejado solo. Well, by God's grace, Por la gracia de Dios, my son has placed his faith and trust in Christ.
Mi hijo ha puesto su confianza y su fe en Cristo. In fact, I had the privilege of baptizing him. De hecho, yo tuve el privilegio de bautizarlo. That video is available. It's a marvelous thing. Ese video tiene muchas cosas maravillosas. But even my son, Pero incluso mi hijo, in his simple way, en su manera sencilla, wants to live his life by the sufficient word of God. quiere vivir su vida bajo la suficiencia de la palabra de Dios. So I mentioned to you Thursday night before I left, Así que el jueves en la noche antes de salir, we had a number of new people into our home. tuvimos muchas personas en nuestra casa. We generally have between 300 and 400 people in our home every year. Usualmente tenemos como 300 o 400 personas en nuestra casa cada año. Well, part of my son's condition, Pero parte de la condición de mi hijo, he gets afraid in larger groups of people. él tiene temor en grupos grandes de personas. However, Sin embargo, he has the truth of the word of God tiene la verdad de la palabra de Dios that can help him with his fears que le puede ayudar con sus temores and can help him learn how to please God even when it's hard. y que pueden ayudarle a él a complacer a Dios aun cuando sea difícil. So what did my son do on Thursday? Así que, ¿qué creen que hizo mi hijo el jueves? He helped his mother get ready for that dinner. Le ayudó a su madre a estar lista para la cena. He helped clean the house. Ayudó a limpiar la casa, He helped clean the meal. ayudó a limpiar la comida. And then when our guests came in, Y luego cuando vinieron nuestros he visitantes, greeted them kindly. él los saludó amablemente. And he spent time with our guests while they were there. Y pasó tiempo con nuestros visitantes mientras estuvieron ahí. Why? ¿Por qué? Because he felt like it? Porque él sentía que tenía que hacerlo. Because his physical condition makes that easy? Porque su condición física lo hace fácil. No, it's because he's drawn a conclusion about this book. No, es porque él llegó a una conclusión acerca de este libro. He believes it's sufficient. Él cree que es eficiente. It's all he needs for life and godliness, Es todo lo que él necesita para la vida, even when it's hard. incluso cuando sea difícil. So that's what we mean by this doctrine. Así que a eso nos referimos con esta doctrina. And you have a definition there in your notes. Y tienen la definición ahí en sus notas. And the reason we give you these notes is because there's far more there than we're going to be able to talk about here. Y la razón por que se las damos es porque hay mucho más material ahí de lo que vamos a poder hablar aquí. But I would encourage you to read that later. Pero quiero motivarlos a que lean eso después. Another very important verse Otro versículo muy importante is 2 Peter 1:3, es segunda de Pedro 1:3. where God has given us in his word Pues que Dios nos ha dado en su poder, en su palabra, all we need for life and godliness. que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la santidad. Here's another very important verse. Y ese es otro versículo. The law of the Lord is perfect, La ley del Señor es perfecta, restoring the soul. que restaura el alma. I don't need the ideas from Sigmund Freud in order to help people change. Yo no necesito las ideas de Sigmund Freud para poder hacer que la gente cambie. And that's happening in way too many churches. Y eso está sucediendo en muchas iglesias. And by the way, this is happening all over the world in many Latin cultures. Y esto también está pasando en todo el mundo, en muchas culturas latinas. People worshiping psychology more than worshiping God. La gente está adorando la psicología más de lo que adoran a Dios. And acting as if God's word is not sufficient to handle the problems of everyday life. Y actuando como que si la palabra de Dios no es suficiente para los problemas diarios. That is a spiritual problem. Y ese es un problema espiritual. Because let me tell you this. Porque déjeme decirle eso. Sigmund Freud had no interest in being your friend. Sigmund Freud no tenía ningún interés en ser su amigo. Sigmund Freud used to refer to himself in his letters like this. Freud se refería a sí mismo en sus cartas, I'm not saying this about him. y yo no estoy diciendo eso acerca de él. He said this about him repeatedly. Él lo dijo acerca de sí mismo repetidamente. He called himself the God-hating Jew. Él se llamaba el judío que odiaba a Dios. He developed an approach to life that was in direct contradiction and competition to the Christian faith. Él desarrolló un modelo que estaba totalmente contrario y opuesto a la fe cristiana. And I do not need secular ideas in order to help people grow and change. Y yo no necesito ideas seculares para ayudar a la gente a crecer y a cambiar. Why is this so important? ¿Por qué es eso tan importante? And I know this might be a new word, Y eso puede ser una nueva palabra, but it's very important in this conversation. pero es muy importante en esa conversación. The noetic effect of sin. El efecto no ético del pecado. See, why am I not trying to mix the Bible and some secular idea? Porque yo no estoy tratando de mezclar la Biblia y una idea secular. Because I don't have the ability to know which one of these competing ideas is actually true. Porque yo no sé cuál de todas estas ideas que están compitiendo es en verdad la verdad. Because sin has affected my ability to know truth. Porque el pecado ha afectado mi habilidad de reconocer la verdad. And so that means the Bible ought to have active functional control.
Entonces eso significa que la Biblia debe tener un enfoque activo, even to the degree to which I emphasize something in the counseling room. incluso en la manera en que yo enfoco algo en el salón de consejería. So let's go back to Lafayette for a minute. Así que vamos de regreso a Lafayette. And you're watching me counsel. Y usted me está viendo a mí aconsejar. Here's what I would not want you to conclude. Eso es lo que yo no quisiera que usted concluyera. Oh, that Steve is so smart. Oh, ese Steve es tan inteligente, Oh, he's so profound. es tan profundo. Oh, I've never heard these kind of things before. Nunca había escuchado yo esto antes. That's not what I would want you to say. Eso no es lo que yo quisiera que digan. I would want you to listen to my counsel. Yo quiero que escuchen el consejo Let's say, I know where he got that. y que digan, yo sé de dónde sacó eso. That's what the Apostle Peter would have said. Eso es lo que el apóstol Pedro diría. That's what the Apostle Paul would have said. Eso es lo que el apóstol Pablo diría. That's what James would have said, or Jesus. Eso es lo que Santiago o Jesús hubieran dicho. Steve's never had an original thought in his life. Steve nunca ha tenido una idea original en su vida. And that's exactly right. Y eso es exactamente correcto. I'm not trying to figure this out on my own Yo no estoy tratando de resolver esto por mí solo, because I'm not smart enough to figure this out on my own. porque yo no soy lo suficientemente inteligente para resolver esto por mí mismo. And thank the Lord I don't have to be. Y gracias a Dios que no tengo que serlo. All I have to do is compassionately listen to the situation that a person brings Todo lo que yo tengo que hacer es usar compasión para escuchar lo que las personas traen. and then connect them with what? Y luego conectarlos con qué? With truth from the Word of God. Con la verdad de la palabra de Dios. Because this is what is sufficient. Porque eso es lo que es suficiente. So our goal is to develop a model that emerges from the Scripture. Y nuestra meta es agarrar un enfoque que salga de la Escritura. That's why we call it biblical counseling. Por eso es que lo llamamos consejería bíblica. Now you might say, do we ever interact with secular thinkers? Y a veces interactuamos con cosas seculares. There's nothing wrong with that. No hay nada malo con eso, As long as our ultimate foundation is the Word of God. siempre y cuando nuestro enfoque sea la palabra de Dios. And I've also mentioned several times. Y he dicho muchas veces, Of course, we believe in legitimate medical science. claro que creemos en la medicina legítima, But we live in a world that has made far more of medicine than should have been made. pero vivimos en un mundo que ha hecho más de la medicina de lo que debió haber hecho. So we're focused on God's Word. Así que nosotros estamos enfocados en la palabra de Dios. And as we said last night, Y como dijimos anoche, it teaches us, nos enseña, it tells us what's true, that's what counselees nos need. dice lo que es verdad, It tells us what needs to change. nos dice lo que necesita cambiar, It tells us how to change. nos dice cómo cambiar And it tells us how to continue on the right path. y nos dice cómo continuar en el camino correcto. That is exactly what counseling is all about. Y eso es exactamente de lo que se trata la consejería. And the foundation of that is the Word of God. Y el fundamento de eso es la palabra de Dios. Because God's Word is absolutely sufficient. Porque la palabra de Dios es suficiente. So God's Word is what reveals His plan to man. Así que la palabra de Dios es lo que revela su plan al hombre. God's Word is what produces biblical faith. La palabra es lo que produce la fe bíblica. God's Word is what transforms people at the level of the heart. Es lo que hace que transforme el corazón del hombre. That's what we're going to talk about after our break. Y de eso vamos a hablar después de nuestro receso. Because counseling fundamentally is about the heart. Porque la consejería es acerca del corazón. Well, what did Sigmund Freud know about the human heart? ¿Y qué sabía Sigmund Freud acerca del corazón? Nothing but absolute perversion Nada más que absoluta perversión because of the way sin affected his mind. por la manera en que el pecado afectó su mente. I don't want to know the mind of Sigmund Freud when it comes to the matter of the human heart. Yo no quisiera utilizar el cerebro de Sigmund Freud para hablar de los temas del corazón humano, We want to know the mind of God sino la mente de Dios. when it comes to the matter of the human heart. Cuando estamos hablando acerca del tema del corazón humano, It's only the Word of God that's going to challenge people to live a Christ-centered life. porque es solamente la palabra de Dios que va a retar a las personas a vivir una vida de Dios. We want our counselees to become more like Jesus. Porque queremos que estas personas que aconsejamos se parezcan más a Cristo. Because God wants our counselees to become more like Jesus. Porque Dios quiere que estas personas se parezcan más a Cristo. And it's only the Word of God that's going to offer them godly joy and hope. Y solo es la palabra de Dios lo que les va a ofrecer ese gozo. I mentioned Romans 15:14 earlier this morning. Yo hablé acerca de Romanos 15, 14 antes en la mañana. Romans 15:4 is equally powerful. Y es igualmente poderoso. Whatever was written in earlier times Cuando fue escrito en los tiempos antiguos, was written for our instruction, fue escrito para nuestra instrucción, so that through perseverance and the encouragement of the Scriptures, para que por medio de la perseverancia de la Escritura we might have hope. podamos tenerlo.
Now, let's go through these last points and be ready for our break. Ahora vamos a ir por estos últimos puntos para estar listos para nuestro It's also receso. biblical when it's built on key doctrines of the faith. Es bíblico cuando lo enfocamos en la Biblia y la fe. So, biblical counseling is theological. Así que la consejería bíblica es teológica So, we're going to talk about a biblical understanding of man's sinful condition. y vamos a hablar acerca del entendimiento de la condición de pecado, But then we're going to talk about the impact of the gospel pero luego vamos a hablar del impacto del evangelio and the beauty of Jesus Christ. y la belleza de Jesucristo. And so, that's one of the reasons we talk about sin, Y esa es una de las razones por las que hablamos del pecado, because we have an answer for sin. porque tenemos una respuesta para el pecado. We're also going to say much about the believer's union with Christ. Y también vamos a hablar acerca de la unión de los creyentes con Cristo. And we can talk about that at a later time. Y podemos hablar de eso más adelante, But this isn't just a matter of what I'm supposed to do. porque no se trata solo de lo que se supone que debo hacer, This is also a matter of who I am in Christ. sino acerca de quién soy en Cristo. We're also going to say much about the role of the Holy Spirit. Y vamos a hablar del rol del Espíritu Santo. What other counseling approach has that? ¿Qué otro enfoque de consejería tiene eso? We're going to say much about the hope and joy of reconciliation. Vamos a hablar acerca de la esperanza y el gozo de la reconciliación. Go back to that husband and a wife for a minute. Vamos a ir de regreso a ese esposo y esa esposa por un Who were minuto, arguing with one another in the counseling que room. estaban discutiendo unos con otros en la concesión de consejería. You realize the gospel of Jesus Christ can help them change? ¿Se da cuenta que el evangelio de Jesucristo les puede ayudar a cambiar? And that's one of the ways that the church can be a great testimony to our culture. Y esa es una de las maneras que la iglesia puede ser un gran testimonio en nuestra cultura. As I mentioned, we have a church family of about 2,000 people. Como les dije, tenemos una congregación de como 2,000 personas. We average less than one divorce a year. We average less than one divorce per year. Y tenemos en promedio menos de un divorcio por año. Now, that wasn't an attack on anybody here who might be divorced. Y ese no es un ataque en las personas que pueden estar aquí divorciadas, But here's what I believe. pero eso es lo que yo creo. If we're talking about two Christians, Si estamos hablando de dos cristianos, it is possible to have a marriage that works for life. es posible tener un matrimonio que funcione toda la vida. I didn't say it's going to be easy, Yo no dije que iba a ser fácil, because two sinners live under your roof just like two sinners live under mine. porque dos pecadores viven bajo su techo, así como dos pecadores viven bajo el mío. But God can help you be reconciled to Him and be reconciled to each other. Pero Dios le puede ayudar a ser reconciliado con él y con uno con el otro. And that's a beautiful thing to see in counseling. Y esa es una cosa maravillosa poder ver en el consejería. We're also going to say much about the privilege and power of prayer. También vamos a ver un poco acerca del privilegio y el poder de la oración. Isn't it beautiful to be able to pray with our counselees? ¿No es precioso el poder orar con aquellos que estamos aconsejando? You think Sigmund Freud could do that? ¿Usted cree que Freud podía hacer eso? That comes through the scripture. Eso viene por medio de la escritura. And then also this. Y luego también esto. Don't ever forget this in biblical counseling. No se olvide de eso en la consejería bíblica. We have the future. Nosotros tenemos el futuro. And for a follower of Jesus Christ, Y para un seguidor de Jesucristo, the future looks really good. el futuro se ve muy bien. I mentioned that my son is blind. Yo le mencioné a mi hijo Well, how long is my son going to be blind? que mi hijo es ciego. ¿Cuánto tiempo va a ser el ciego? Here's the biblical answer. Esa es la respuesta bíblica. First of all, for the rest of his life. Primero, por el resto de su vida. And secondly, that's just a little while. Y segundo, eso es solo un pequeño parte de tiempo. Do you believe that? ¿Usted cree eso? My son is just going to be blind for a little while. Mi hijo solo va a ser ciego por un poquito de tiempo. Compared to what? ¿Comparado con qué? Compared to eternity. Comparado con la eternidad. We're about to celebrate his 25th birthday. Vamos a celebrar su cumpleaños número 25 I cannot believe that. y yo no puedo creer eso. I remember when we brought him home. Yo recuerdo cuando lo trajimos a casa. I remember when we went through the adoption process. Yo me recuerdo cuando fuimos por el proceso de adoptar. And now he's about to celebrate his 25th year. Y ahora vamos a celebrar su cumpleaños número 25. And here's the way it's probably going to work. Y eso es como va a funcionar probablemente. My wife and I will care for him as long as we can. Mi esposa y yo vamos a cuidar de él mientras podamos. Then I and my wife will eventually go to heaven. Y mi esposa y yo eventualmente vamos a ir al cielo. And then we have a plan in place for my son's retirement. Y luego tenemos un lugar ya dispuesto para el retiro de mi hijo. But then what's going to happen? Pero luego, ¿qué va a suceder? Someday my son's going to pass away. Algún día mi hijo va a morir. And then what's going to happen? ¿Y entonces qué va a pasar? To be absent from the body Estar ausente del cuerpo is to be present with the Lord es estar presente con el Señor, with eyes that can see. con ojos que pueden ver. And for the rest of eternity, Y por el resto de eternidad, my son is going to be able to see. mi hijo va a poder ver. And I'll tell you something about him. Y le voy a decir algo acerca de And I él. saw it even Thursday night at that gathering for our church family. Y lo vi incluso ese jueves en la noche cuando estábamos He is a reunidos. very happy boy. Es un muchacho muy feliz. In fact, the sound I often hear when I walk in the door El sonido que yo escucho cuando entro por la puerta is my wife and my son laughing. es mi hijo y mi esposa riéndose.
Why? ¿Por qué? It's because God's word really is sufficient. Es porque la palabra de Dios realmente es suficiente. And God's word can help us think about life in a way that honors Him. Y la palabra de Dios nos puede ayudar a pensar de la vida de una manera en que puede honrarlo a Él. Now, lastly, when it can be derived and understood by any growing believer, Ahora, cuando este tema puede ser derivado y entendido por cualquier creyente en crecimiento, instead of this idea that counseling is just for a few special people, en vez de pensar que la consejería es para ciertas personas especiales, I hope I've made it clear. yo espero haber podido ponerlo claro, All God's people can counsel. que todo el pueblo de Dios puede aconsejar. And if I believe that, then who am I talking about right now? Y si yo creo eso, entonces ¿de quién estoy hablando? Well, I'm talking about me, Estoy hablando de mí and I'm talking about you. y estoy hablando de usted. And aren't you glad that God is willing to use you in that way? ¿Y no está feliz de que Dios lo pueda usar de esa manera? And so I hope there's increased confidence. Así que yo espero que haya crecido en confianza. I'm not talking about arrogance, No estoy hablando de arrogancia, not talking about pride, no de orgullo, but I am talking about this. pero estoy hablando de esto. The belief that God is powerful enough to use you. El creer que Dios es lo suficientemente poderoso para usarlo. You know, I mentioned that I got that email Tuesday morning Les comenté que recibí ese correo el martes por la mañana about one of the lay people in our church, acerca de una de las personas de nuestra iglesia, a veterinarian un veterinario who had an opportunity to lead his counselee to Christ on Monday. que tuvo la oportunidad de guiar a la persona que aconsejaba a Cristo el lunes. You say, does that bother you? ¿Y eso le molesta? Would you rather have done that yourself as the pastor ¿A usted le hubiese gustado hacer usted eso como pastor than to have trained him? que haberlo entrenado a él? What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? I love it when one of the lay persons in our church is used in that way. Yo amo cuando una de las personas de nuestra congregación es usada de esa manera. Because a powerful, effective church has many, many lay persons trained and serving. Porque una iglesia tiene muchas de estas personas entrenadas y sirviendo. And if we believe the Word of God can be our foundation, Y si creemos que la palabra de Dios puede ser nuestro fundamento and we really do believe it's sufficient, y creemos que es suficiente, every last one of us can do it. cada uno de nosotros lo puede hacer. Thank you for your careful attention. Gracias por su atención.